Ya está grabando, ya, listo. Bien, decíamos que uno de los lados, el lado más largo en especial es la hipotenusa, ¿sí? Sí, la hipotenusa. Para este primer triángulo, la hipotenusa sería el lado A. Y los otros dos lados nosotros los llamamos catetos, ¿sí? Es el nombre que se le da a ellos dos, catetos. Listo, ahora. A ellos se les da una denominación adyacente o opuesto, pero eso depende del ángulo con respecto a nosotros los miremos, ¿sí? Pero ambos son catetos. ¿Qué decíamos nosotros? Decíamos, bueno, listo, analicemos el ángulo alfa de ese primer ángulo que nosotros vemos ahí. Listo, ahí tenemos alfa. Entonces yo te preguntaba, Brian, ¿cuál es cuál es el cateto que está opuesto al ángulo alfa? Es decir, el que no lo tiene al lado, sino que lo tiene opuesto allá al frente. ¿Cuál sería el cateto opuesto del ángulo alfa? Sería, en este caso, sería la C. La C, claro. Ese sería el cateto opuesto del ángulo alfa. ¿Y el cateto adyacente cuál sería? ¿Sería A o B? Sería la B. ¿Cuál? La B. La B. Adyacente significa que está al lado, que está ahí mismito. ¿Sí? Eso es lo que significa la B. Ahora, analicemos esto para el ángulo beta. Beta es parecido bastante a una B. Entonces, para el ángulo beta, ¿cuál sería su ángulo opuesto? ¿Y cuál sería su cateto opuesto y cuál sería su cateto adyacente? Su cateto opuesto sería la B. Bien, para este caso sería la B. Y el cateto adyacente, Sería la C. la C. Eso sería todo. Entonces, vamos a echar una repasada acá con este caso. Vamos a suponer que este es beta aquí. Ahora te pregunto, Brian, para el ángulo beta en en este ejercicio que yo te coloco aquí, ¿cuál sería para beta el cateto adyacente, opuesto y la hipotenusa? En este caso sería el opuesto sería la A. El cateto opuesto de beta sería A. Sí. Seguro, Brian. O sea, este de aquí. ¿Mm? Sí. Listo, lo opuesto. Listo. Ahora, ¿cuál sería la hipotenusa? Sería la. Espérate. Sería la C. La hipotenusa sería la C. ¿En serio? Y por acá también tengo otra, creo. Fue que yo la tenía. ¿Y el adyacente cuál sería? Estas cositas tengo muchas en varias partes. Por Sería la descarte B. sería B. Sí. Y mi amiga me dijo que eran picaduras de. Ok, bien. Recordemos, Brian, cuál sería la definición de qué es la hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa dentro de un triángulo rectángulo? Había caído en el agua. ¿Cómo? ¿Cuál sería la hipotenusa dentro, o sea, qué es la hipotenusa o sea, cómo yo la comparo con con los otros dos catetos? O sea, ¿qué es lo que la caracteriza a ella? ¿Qué la hace diferente de los otros dos lados? Que no tiene la misma medida. Es correcto, no tienen la misma medida. Pero, ¿qué más? ¿Qué más? O sea, en cuestión de longitud,
¿Qué es lo que la caracteriza? No puede volar. Que es el lado más largo. Mira, aquí lo dice. Sí, Es el lado más largo como tal. Entonces, de esos tres lados, para ti, ¿cuál es el más largo de todos los tres? el B. El B, seguro. Sí, Entonces, listo, tenlo presente ahí. Ahora, recuerda, para un ángulo, el lado que está al frente de él es el cateto opuesto. El que está al frente de él, el que tiene, el lado que lo tiene ahí al ladito es el adyacente y el lado más largo es la hipotenusa. sí, ¿Sí me entiendes? sí. Entonces, Brian, ahora sí, vamos a hacer el ejercicio nuevamente. Ahora sí, de los tres, ¿cuál sería la hipotenusa? ¿Cuál es el cateto adyacente y opuesto para el ángulo beta que está ahí? La hipotenusa sería la Sí, bien. Esta es la hipotenusa. Ajá. ¿Cuál sería el cateto opuesto? De beta, claro está. Beta es este ángulo que está aquí. Ese es beta. sí, sería B. Ese es el cateto opuesto. Y C vendría siendo el adyacente, Sí, ¿cierto? sí. Ahora listo, cuando me respondiste la primera vez, ¿qué dudas tenía? ¿O realmente estabas ahí? "Ah, Hanner, la verdad es que se me olvidó todo completamente ahí". Pues, pues me confundí por la primera imagen con la segunda. Exacto, a veces pasa de que cuando nosotros nos voltean el triángulo ahí, mierda, mejor dicho, o sea, no tengo ni idea porque ahora el triángulo está puesto de otra forma, ¿cierto? Sí, Eso puede pasar, claro. Listo, entonces vamos a probar ahora con otro triángulo. Vamos a probar con otro ahora. Y Nelly, ¿qué? Salió a la tienda ahí. Vaya. ¿Qué pasó? Hola, hola. ¿Están por ahí? Mm. ¿Qué pasó? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, cuéntame. Ah, no, no, estaba preguntando a la Brian si había salido. No estoy aquí. Bueno, listo, Brian. Vamos No sufrí. Puedes a seguir con probar con él, otro caso. tranquilo. ¿Cómo va, No, estamos aquí. Hanner? ¿Ah? No, estamos aquí. ¿Cómo va Brian? No, vamos a repasar un poco el que él identifique cuál es el cateto adyacente opuesto de un triángulo, porque eso realmente es Se lo confunde importante. Sí, y se confunde con eso, no lo tiene claro. lo que pasa es que, ¿qué pasa? Que cuando yo o sea, yo dije, bueno, le voy a voltear el triángulo para ver si me la responde. Usted me dijo que C era la hipotenusa, B era adyacente y que A era el opuesto del ángulo beta de esta primera actividad. Lo que tienes que recordar es que siempre el más grande va a ser la sí, no hipotenusa. es que como lo vuelto pero diferentemente. Claro. Bueno, ahí está. Él tiene los audífonos, ¿oíste? Sí, sí, claro. Listo. Bien, Brian, entonces tenemos ahora esta actividad acá. Para este ángulo alfa, nosotros tenemos tres lados. Tenemos que este es A, que este es B y que este es C. Entonces, Brian, para este triángulo, ¿cuál sería la hipotenusa? La C. La C, bien. Vamos a colocar.
colocar aquí. Esta es la hipotenusa. Ahora, para el ángulo alfa, ¿cuál sería el cateto opuesto? Sería la B. Bien, la B. Este es el opuesto. Y el cateto adyacente, ¿cuál Vendría sería? siendo la A. Siendo la A, correcto. Bien, Brian. Si es que ahora probemos con otro caso. Listo, ahora los lados se llaman P, M y N. Entonces, Brian, para el ángulo alfa, ¿cuál sería el cateto? ¿Cuál sería cuál sería la hipotenusa de este caso? Sería la P. La P, bien. Esta sería la hipotenusa. Listo, ¿cuál sería el cateto adyacente de alfa? Sería la N. La N. Bien, cateto opuesto de alfa sería, te pregunté por el opuesto, ¿cierto? Sí. Bien, sería N. Y el adyacente sería M. Ya, esto es importantísimo. Y así, ¿por qué yo hago tanto énfasis en esto? Porque el identificar cuál es el opuesto y cuál es el adyacente es muy importante porque las fórmulas prácticamente eso es lo que te piden siempre, ¿sí? Entonces, básicamente eso es lo que queremos aquí con esta parte, que identifiques cuál es el opuesto, el adyacente y la hipotenusa de un triángulo. Ya, eso cambia con respecto al ángulo. Por ejemplo, si ahora nosotros no analizamos eso con alfa, sino con otro ángulo, por ejemplo, Se comienza a complicar cuando un ángulo beta ahí, y ahí cambia la cosa. La hipotenusa sigue siendo la misma, pero para beta, su cateto opuesto, ¿cuál sería? Sería M, en este Sí. caso. Y su cateto adyacente sería N. Ya, esa es la situación con eso ahí. Entonces, Brian, ¿qué dudas tienes ahí hasta el momento? ¿Cómo vas hasta ahora? Hasta ahora voy bien. ¿Tienes alguna pregunta o algo? No, como más he explicado, he entendido más. Bien, bien, listo. Entonces, vamos directamente al ejercicio y vamos mirando ahí la situación ahora. Bien, este es el ejercicio. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos acá? Nos dicen que hay una línea punteada, que es esa que se ve ahí. Esta línea que se ve ahí es la línea punteada. Espérate un momentico ahí. Esa es la línea punteada. Ahí se ven que hay como dos triángulos unidos y ahí nos están dando unas indicaciones, nos están dando unas medidas.
Entonces nosotros lo que hacemos inicialmente cuando tenemos un problema es identificar qué es lo que nos piden y cuáles son los datos que nos dan para resolver eso, ¿sí? Porque esto es un problema, ¿sí? Más que todo es un problema. Entonces, bien, nos dicen que la línea punteada muestra un corte realizado en un triángulo. Ahí está. El corte es paralelo a la base y corta por la mitad a la altura que es perpendicular a la base. Te pregunto algo, Brian. Cuando yo te digo cuando yo te hablo de paralelo y perpendicular, ¿sabes qué es paralelo y perpendicular como tal? Brian. Pues no lo tengo muy claro. Ah, bueno, mira. Paralelo, cuando nosotros hablamos de paralelo son dos líneas que si tú las estiras hasta el infinito, nunca se van a unir. Sí ves esas dos líneas que tú vienes ahí, que tú Sí, ves ahí. O sea, ellas entre sí, si tú las coges y las tiras para allá, las tiras para acá, nunca se van a volver a unir. ¿Sí? Nunca se unen ahí. Esa es la definición de paralelas, que son dos líneas que son completamente, están igualmente espaciadas en todos sus puntos. ¿Sí ves? Ya entiendes mejor un poco lo que significa que algo es paralelo a algo. sí, Claro, así es. Listo, eso básicamente es lo del paralelismo. Ahora, dos líneas perpendiculares son dos líneas que se cruzan entre sí y que tienen entre ellas un ángulo de 90 grados. ¿Sí ves, Brian? Estas dos líneas se cruzan en este punto de aquí. Listo, y entre ellas hay un ángulo de 90 grados. sí. Eso es lo que significa paralelismo como tal. La Ok, imagen. listo. Entonces volvamos acá al problema. Bien. Nosotros tenemos esa figura y la tenemos, dice que tiene 120 centímetros la hipotenusa de este triángulo, ¿sí? Ahí digamos que ignorando todo lo que está de este lado, Brian, tenemos un triángulo rectángulo aquí, ¿cierto? Sí, Ese triángulo rectángulo tiene una hipotenusa que mide 120 centímetros. Yo creo que más o menos viendo ahí se ve muy borroso, pero yo creo que este ángulo mide 45 grados, ¿sí? sí, Y nos dan una incógnita, nos dicen que toda esta medida de acá, toda esta línea mide un valor de h, ¿sí? Es una sí. incógnita, es algo que queremos averiguar, ¿sí? Listo. Es algo que nosotros queremos averiguar. Y acá ellos ponen otro triángulo, seguramente con otro ángulo aquí. Y ahí vamos analizando, ¿sí? Vamos ahí viendo para ver cómo podemos resolver eso ahí. Entonces, prosigamos. Dice, para realizar el corte se determinó la altura del triángulo utilizando la fórmula seno de 45 grados igual a h sobre 120. Luego se dividió h entre 2. Realizando este procedimiento y teniendo en cuenta que el seno de 45 es raíz de 2 sobre 2, ¿cuál es la distancia aproximada en la que se cortó la altura del triángulo? Entonces, Brian, en todo esto es importante que entendamos qué es lo que nos están preguntando aquí. Entonces, nada más leyendo, Brian, sin calcular, sin calcular nada, ¿qué es lo que te están preguntando aquí? ¿Qué medida de toda esa figura es lo que ellos quieren saber? O sea, según la comprensión lectora de lo que tú lees ahí, ¿qué medida crees que ellos te están preguntando ahí como tal?
Ah, puedes decirme abajo, Anel, la verdad es que no sé, yo no estoy muy claro así, no sé qué me preguntan, tal. O sea, sin pena, ya tranquilo. Sin pena, Pri, tú sabes que estamos aquí en confianza. Pues ¿Mm? la verdad no entiendo muy bien, No pues de entiendes muy bien acuerdo lo a que eso. te pregunto. Sí, Bueno, parábola, mira. ¿Qué es lo que ellos te dicen? Ellos te dicen, ¿cuál es la distancia aproximada a la que se cortó el triángulo? Bueno, listo, se cortó el triángulo. Bueno, pero, o sea, ¿cómo así? ¿Qué significa eso de que se corta un triángulo? Ellos hablan de una línea de corte. Ellos dicen que la figura muestra un corte realizado al triángulo, que ese corte es paralelo a la base y la corta por la mitad. Entonces, mira, esta línea de aquí con esta línea de aquí, o sea, estas dos líneas son paralelas entre sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando ellos se refieren a que lo cortaron, se refieren a que esta línea entrecortada que se ve ahí, ellos la pusieron ahí y cortaron el triángulo, o sea, lo dividieron en dos partes. Esta parte de acá arriba y es esta parte de acá debajo. Ahí lo volvieron dos figuras diferentes, ¿cierto? sí, Entonces, esa línea dividió al triángulo como tal, más de lo que ya estaba. ¿Qué es lo que ellos quieren saber? ¿A qué altura, Brian, cortaron el triángulo? Ellos quieren saber esta medida de aquí. ¿Cuánto mediría esta línea de aquí? Eso es lo que ellos quieren saber. ¿Cuánto mediría esta línea de aquí? Porque es a la altura a la que se cortó el triángulo. Ellos dicen, no, ¿a qué altura se cortó el triángulo? Bueno, a partir de la base del triángulo yo veo dónde se cortó. Ellos dicen seco. Ahora, el problema nos dice algo. Nos dice que se cortó a la mitad de la medida de h. Entonces nos dicen que toda esta parte mide h. Toda esa altura del triángulo mide h. Y que sí. cortaron eso a la mitad. Entonces, Brian, lo que nosotros necesitamos saber es cuánto mide h. H ¿Cuánto mide? mide, Y después, ¿qué hacemos, Brian? pues yo digo que H mide 45 grados. No, o sea, no, mide, bueno, no ignoremos el hecho de cuánto mide. Cuando encontremos cuánto mide h, ¿qué debemos hacer con ese valor para dar respuesta al problema? Deberíamos, Así, parábola, si h es todo eso, y esta ujú, medida, parábola, esta medida de aquí, esta medida, vamos a cambiar el color. Esta medida de aquí es la mitad de h. Entonces, si encontramos h, ¿qué debemos hacer para encontrar esta medida de aquí? Si esta medida es la mitad de h, ¿qué deberíamos hacer con h cuando la encontremos? deberíamos dividirla ¿Entre qué número? entre el, Si tú quieres dividir algo a la mitad, ¿por qué número lo divides? ¿Por cuál número lo divides? por el número que se halló. Por ejemplo, tú tienes 1000 barritas y tú te estás ahí, por ejemplo, con Nelly, un ejemplo. Ya. Pa, Nelly, yo te voy a regalar la mitad de mis 1000 pesos. ¿Cuánto le darías a Nelly ahí como tal? 500, 500. ¿Y de dónde sacas el 500, pa' ver? ¿Cómo sabes que es pues, 500? pues ¿Qué operación matemática haces para que te dé el 500? entre sí lo dividiría. Ajá, pero por eso, divides el 1000 ¿por cuál número para que te dé 500? Entre dos. Entre 2, ¿sí o no? Sí, Cuando tú encuentres h acá, tú divides h entre 2.
Cuando tú divides h entre 2, tú tienes la mitad de h, que es lo que te están preguntando, que es justamente la medida esa de aquí. Eso básicamente es lo que te preguntan, ¿sí? Entonces, lo que debemos hacer es buscar el valor de h. Tú tienes ahí tu calculadora científica. Sí. Ah, bueno, la vamos a necesitar. Entonces, listo, Brian. Listo, tenemos que encontrar h. H mide toda esta línea, ¿sí? Sí. Toda esa línea completa es h. Entonces, Brian, este es el primer problema de todos, eso me dijeron, ¿cierto? Sí. Y no vi ningún tipo de información antes de eso. Entonces, de pronto lo que yo asumo es que en algún momento anterior a estas clases a ustedes les debieron de haber dado las fórmulas que se dan dentro de un triángulo rectángulo. Dentro de un triángulo rectángulo, Brian, dependiendo del ángulo donde estás, se dan ciertas relaciones. Se dan ciertas relaciones que dan, digamos, que dan origen a esos conceptos de seno, coseno, tangente y todo eso. Y te voy a decir las fórmulas. Estas fórmulas te las debes aprender. Mira, el seno de un ángulo, cualquier ángulo, Brian, no te amarres siempre a un solo ángulo. Vamos a decir alfa. El seno de un ángulo va a ser igual al cateto opuesto. Voy a escribirlo así para no escribir tanto. Cateto opuesto. CO significa cateto opuesto sobre la hipotenusa. Es una fórmula, ¿sí me entiendes? Sí. Esos son tres números. Seno del ángulo es un número. Por ejemplo, si tú escribes en tu calculadora seno de 45, eso te debería dar más o menos 0.707, algo así. Y tú lo haces así en tu calculadora. O sea, seno de 45 es un número. Bien, otra fórmula, Brian. Esta sería bueno que te las aprendieras, sin embargo, para efectos de hacer tus trabajos y eso, no está de más que las tengas ahí. El coseno de un ángulo sería igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Listo. Entonces, ahí te vas dando cuenta de que es muy importante que tú identifiques cuál es el cateto opuesto y adyacente a un ángulo. Entonces, Brian, yo ahí te pongo alfa. Entonces, ese cateto opuesto sería el cateto opuesto de ese ángulo que tú tienes ahí. ¿Sí me entiendes? Sí. Listo. Tenemos la otra fórmula, tangente de alfa. Estas tres son las fórmulas que realmente siempre se usan, ¿sí? El tangente de un ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Hay tres fórmulas más que realmente, pues sí, están ahí, pero bueno, para efectos de practicidad, solamente te las voy a mencionar, pero realmente no se usan mucho así. Por ejemplo, existe una cuarta fórmula que se llama cosecante de un ángulo, que realmente, bueno, ahí me volé la C. Realmente el cosecante de un ángulo va a ser la misma fórmula del seno, pero al revés. Hipotenusa sobre cateto adyacente. Sobre cateto opuesto, perdón. Después viene la fórmula del secante. Secante de un ángulo. Esa va a ser la misma del coseno, pero al revés. Hipotenusa sobre cateto adyacente. Y va a haber una cuarta fórmula, una tercera fórmula adicional que se llama cotangente. Algunos lo escriben así, COT, otros CTG, depende de la persona. Esa sería realmente la misma fórmula de tangente, pero al revés. Sería cateto adyacente sobre opuesto.
Pero las que más se usan, Brian, son estas tres primeras, ¿sí? Esas te los coloco ahí para que las veas, sepas que existen, pero las que más se usan son estas tres primeras, ¿sí? Con manteca y huevo. En esta guía, estas tres formulitas, mejor dicho, son todo. Vamos a borrar esas tres y vamos a colocarlas por acá, ¿sí? Listo, Brian, hasta el momento yo solo te he puesto las fórmulas, no hemos hecho nada más así. ¿Tienes alguna pregunta, Hanner? No sé, no entiendo esta parte. Sin pena, Pri. Esto yo lo hice muy largo, ¿sabes? Ven acá, ustedes usan Zoom para sus clases, ¿no? No, La pura guía así física. sí, pura guía, sí. Guau, imagínate. Así es muy difícil, ¿no? Imagínate, o sea, es muy difícil que ustedes realmente, pues, o sea, tú porque tienes el interés de aprender y estás buscando las formas, pero imagínate alguien que sea así todo fresco, así que venga y le diga al primo, hey primo, hazme la tareita ahí o algo. Va, se la hace, la entrega y así. El día que vuelva al colegio, mejor dicho, va a tener una laguna ahí de desconocimiento ahí. Oye, ya tú estás en décimo, o sea, lo más probable es que te gradúes así, ¿no? O sea, así en esta situación de pandemia. Yo también creo lo mismo. Entonces, Brian, nos joda. Digamos que uno aprende realmente en todo esto es siendo uno muy autodidacta, o sea, que tú mismo busques los medios, así como estás haciendo conmigo aquí, nos va, que tengas el interés, eso es algo muy firme, man. Algo muy firme y nos joda, y eso créeme que no lo hace mucha gente. Entonces, listo, Brian. Tenemos esas tres fórmulas ahí, seno, coseno y tangente. Ok, ahora miremos los datos que tenemos. ¿Qué datos tenemos, Brian? A ver. Tenemos, Ajá, coméntame, Hanner, tenemos tales datos. ¿Cuáles datos tú extraes de ese triángulo que tenemos? tendríamos lo que 120 Ajá, sería uno. qué sería 120 ahí? Sería la hipotenusa. Bien, ya tenemos la hipotenusa. Sí, 120 centímetros mide. Tenemos un ángulo, ¿cierto? sí, ¿Cuánto mide ese ángulo? 90 grados. Ok, listo. Tenemos un ángulo de 90 grados, bien. Y tenemos otro ángulo conocido. ¿Cuál sería el otro ángulo conocido ahí? Sería el de 45. Claro, 45 grados. Ese es un segundo ángulo conocido. Vamos a hacerte una preguntita aquí, cuchilla, para ver cómo estamos. Brian, ¿cuánto mediría este ángulo aquí? ¿Cómo, o sea, si yo te pregunto, Brian, ¿cuánto mide, qué me dirías tú? Ahí, ese que te señalé ahí. Pues yo diría que 45 grados. ¿Por qué? Pues porque 120 vendría siendo la hipotenusa. Ujú. Y esto serían el 45 vendría siendo, ¿cómo es que se llama eso? El- no sé. Esa parábola, mira, la respuesta es correcta, es 45 grados. Ese ángulo ahí mide 45 grados, pero la respuesta te voy a decir cuál es. O sea, ¿por qué es 45 grados? Porque listo, nosotros sabemos que siempre hay un ángulo de 90 grados y que Sí, la suma de los otros dos debería dar 90 grados. Entonces, tú no sabes cuál es ese ángulo, ¿cierto? No lo conoces.
Pero sabes que si lo sumas con 45, te debe dar 90, ¿cierto? Sí. ¿Qué haces tú, Brian? Tú tienes esta ecuación. Ahí tú armaste una ecuación. ¿Cómo terminas de resolver esta ecuación ahí, Brian? Tienes el 45 que está sumando, pasa del otro lado. Sí. ¿Cómo pasaría para el otro lado? Sería Pasaría 90. restando, porque está Sí. sumando, pasa al otro lado restando. 90 más menos 45 sería 45. 45. Ya, esa sería la respuesta. Eso es así ya. Y esta operación que acabamos de hacer, Brian, es muy común en los cálculos de estos triángulos. ¿Sí? En cuestión de ecuaciones, de aplicación de ecuaciones y eso, esto es lo que hacemos nosotros. Sí, entonces es muy importante que despejes esto bien. Que sepas que la suma de los otros dos siempre es 90. Ya. Ok, digamos. Listo, Brian, y tenemos una incógnita. Es la que queremos saber. No sabemos cuánto mide h. Sabemos que la respuesta es la mitad de h, que es lo que nos pregunta el problema. Entonces, Brian, tenemos esos tres datos ahí. Brian, a partir de esos tres datos, ¿cuál de esas tres fórmulas utilizarías de las que tú tienes ahí para encontrar ese valor de h? ¿Cuál utilizarías tú de esas tres? Fíjate, Brian, que son tres fórmulas que tenemos ahí. Nos hablan de cateto opuesto, cateto adyacente. Entonces, si te fijas, tenemos que hacer lo que hicimos nosotros ahorita, identificar opuesto, adyacente, tal. Y ya cuando tú hagas eso, ya nada más es despejar. De la forma en que tú practicaste el día de ayer con los ejercicios que te puso Nelly. ¿Sí me entiendes? Entonces, nada más viendo así, ¿cuál crees que debemos utilizar? Yo diría que la ¿Cuál? 3. La tercera, la tangente. Ok, en la tangente te piden que tengas el valor del cateto opuesto y del cateto adyacente de tu ángulo. Ese ángulo alfa, ¿cuál sería en este caso? Sería 45 grados. Tendrías que Sí. identificar para usar tangente. Si tú quieres usar tangente, necesitas tener el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces, necesitas tener h. Bueno, ya sabemos que este es h. Y el cateto adyacente de 45 sería este de acá debajo, ¿cierto? Sí. Pero tú conoces este lado que está aquí. ¿Sabes cuánto mide este? No. Nada, no lo Espérate. sabemos. No lo sabemos, por lo tanto, Ven. tangente no sería la fórmula ideal para que nosotros calculemos eso, porque nos hace falta la medida del cateto adyacente de ese ángulo. Sí. Listo, Brian, entonces, ¿cómo vamos ahí? Eh, ¿Tienes alguna pregunta o algo de momento? espérate. Yo diría
Pues diría ahora, Ujú. cambiando de opinión, ¿Sí? que sería la primera. La primera, listo. El seno de alfa, listo. Para el seno de alfa necesitamos el cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces vamos a ver. Vamos a reemplazar los datos. Sabemos que el alfa de nuestro triángulo es 45 grados. Sí. Y esto, Brian, es un número que tú puedes calcular en tu calculadora. Eso es un número, ¿sí? Tú lo puedes calcular. Listo. ¿Cuál sería el cateto opuesto de 45, Brian? Para reemplazarlo acá arriba. Sería el número. Puede ser un número o no. Pues yo diría que sería la H, Bien, Brian, bien. La H. ¿Y cuál sería el cateto? Perdón, ¿cuál sería la hipotenusa? el 120. 120. Fácil, ¿sí o no? Listo, Sí. Brian. Tenemos una incógnita que es H. ¿Qué hacemos ahora para despejar H? Este, separaríamos la H Ujú. y pasaríamos a multiplicar 120 por 45. Bien. Sería en realidad 120 por seno de 45. Sí, Pero bien. Ese puntico significa que se están multiplicando. 120 por seno de 45. Y eso te daría H. Bien, sí. Brian. Si tú haces esta operación, ¿qué resultado te da H? Sería, en este caso sería sería 5400. Nada, recuerda que es seno de 45, no 45. Mm, Nelly está por ahí. sí, Dile que te muestre cómo escribir seno de 45 en tu calculadora. Nelly, Hanner. ¿Qué pasó? Hanner. Hola, ¿cómo vas? Bien, ¿y tú qué pasó? Ah, bueno, mira, llegamos hasta aquí, pero Brian quiere escribir en su calculadora 120 por seno de 45. Él escribió 120 por 45, pero no sabe cómo incluir el seno dentro de esa operación. Entonces, para que le muestres ahí en su calculadora, para que calcule el valor que le daría. Pongo el sin normal, ¿cierto? No Sí, chip sin. o sea, siempre mi recomendación es que dejes el seno para después. O sea, siempre escribe el número por seno. Por A menos de eso, que coloques bien paréntesis ahí y no. 120 por sin, que es el que aparece aquí, 45 y cierro el paréntesis, ¿no? Sí, muéstrale cuál Pero, es el coseno y muéstrale cuál es lo que pasa tangente es que para aquí que él lo haga en los otros espérame, ejercicios. esta calculadora no se ve nada y ahora no sé cómo cerrar el paréntesis. ¿Tienes una calculadora ahí a la mano? Sí, Tú, yo tengo la mía, ya yo lo calculé. ¿cómo cierro el paréntesis? Ah, es que ese es una tecla, pero no sé qué calculadora están usando ahí ustedes. Espérate, regálame un segundo. ¿Puedes mostrarme con la cámara cuál es la calculadora que Sí, están usando? sí. Ve a WhatsApp. Ah, vale.
sea, yo la tecla del paréntesis para cerrar, pero no sé cómo. ¿Cuál es la? Dale, déjame mirarla. A ver. Ya llegó el mensaje ya. O sea, mandaste fue una foto. Ujú. Ok. Ya la tengo aquí ya. Yo sé que el paréntesis es ese, pero ¿con qué? ¿Cuál es la otra tecla? Porque Shift no funciona. Bueno, listo. Está Brian ahí. No, no está escuchando. Dime a mí. Bueno, mira, los paréntesis son, te lo voy a poner de otro color. Los paréntesis son estas dos teclas de aquí. Esta de aquí es esta y esta de aquí es esta. Entonces, ¿Dónde? ¿Me lo estás en Zoom? para tú cerrar el otro paréntesis, debes Ander presionar. Elías, Dime, escúchame, estás en Zoom. ¿Dónde me estás mostrando? te estoy compartiendo pantalla, ¿no? No, no estaba ahí, estaba en WhatsApp. No, entra a Zoom. Dale. Ok, ya lo vi. Bueno, listo. Te decía que estas dos Pongo. teclas Ujú. son son el paréntesis así y esta de acá es este. Entonces, para tú cerrar, debes colocar es el paréntesis que cierra, es decir, la segunda tecla, o sea, esta. Sí, ya lo hice. Vale, Listo, es ahora así ya. la tecla igual es esta de acá, la que está acá debajo. Ander Elías, eso lo sé yo, por favor. Ah, no sé, no, igual yo te comento. No tienes ni gracia. 84.8. Ya, esa sería la respuesta. 84,85. Esa sería la Bueno, respuesta. ya le voy a enseñar a él dónde son. Mira, seno, coseno, tangente. Como siempre tienes que buscar el seno de algo, seno de 78 y cierras aquí. El otro es para abrir acá, cerrar, abrir, cerrar. Listo. Haz la operación tú. Diciéndome que dónde está el igual. Por favor. Bueno, otra cosa importante, ¡Qué horrible! bueno, mira, otra cosa importante dentro de todo esto es que estas teclas que voy a señalar ahora, estas de aquí, ah, estas teclas de aquí son seno, coseno y tangente. Y son importantísimas, ¿sí? O sea, son las tres fórmulas que yo le mostré a Brian. Esta calculadora es igual a la mía, solo que ella está, o sea, se ve que le han dado bastante uso ya. Esta de aquí es el más, esta creo que es el por, esta es la división y esta el menos. Esta es igual. Estas no sé cuáles son, la verdad. Tengo que mirar la mía porque o sea, ni idea de cuáles son. Ah, ok, esta es el cero
el 0 y este es punto. Ya, para que lo tengan en cuenta ahí. Esta de aquí es el menos que se le pone a los números negativos. Porque a veces el poner el menos de acá debajo hace que la calculadora no lo reconozca como el signo de un número, sino como el signo de la operación y les arroja error. Entonces es importante que elijan que cuando pongan el menos de un número negativo le coloquen el de acá arriba, el que les coloque ahora. ¿Sí? Hola, ¿me escuchan? Sí. Ah, bueno, listo. Bien, Brian, entonces, ¿tienes alguna duda con la calculadora o algo por ahí? No, ya Quedó claro ahí. entendí. Listo, Sí. Brian, todavía no hemos terminado. ¿Por qué? Porque la respuesta a la pregunta que nos hicieron es por cuánto, o sea, a qué altura se corta el triángulo, es decir, ¿cuál es esta altura de aquí? Vamos a llamarla Y. Y, como te había comentado, esa altura a la que fue la que nos preguntaron al principio era H entre 2. Simplemente es reemplazar datos. Tenemos 80, perdón, sería 84,85 entre 2. ¿Y qué respuesta daría eso? Haciéndolo en tu calculadora. 84. ¿Me puedes repetir? 84,85 entre 2. Se me cayeron. ¿Qué dijiste? ¿Que ya venía? ¿Qué resultado te da esa operación? Pri, la coma aquí. El punto. Pregunta. Él puede usar el punto, ¿no? Por coma. Sí, claro. Esta frase. El punto. ¿Cuál es el punto aquí? ¿Qué carajo está el pinche punto de nuevo? A ver, 0. Ahora, yo tengo que hacerlo con el 0. Mira, 0.5. Entre 2. ¿Qué necesitaba? 84.85 entre 2. Listo, Aner. Ajá, ¿cuál sería la respuesta? Sería, te lo doy todo el número completo. Sí, Sería 42.425. ojo, ojo. 42. 42.425. Ujú, es correcto. O sea, este número, Brian, es importante que entiendas que no es 42.000, sino que es Listo. 42. Ah, listo. ¿Oíste, Brian? Sí. Entonces la respuesta a este problema es esa. La respuesta a la pregunta, la que ellos hacen es, ¿a qué altura se corta? Tú puedes responder en la guía que se corta a la altura de 42,425 centímetros. ¿Sí?
y utiliza la misma unidad que nos dio la hipotenusa al principio del problema. Y ya, esa sería la respuesta. Realmente es bastante corto, se puede decir, pero ajá, era importante saber despejar, importante saber identificar cuál es el opuesto, la hipotenusa, todo eso. ¿Ya? Para hacerlo ahí en esos simples pasos. Entonces, Brian, ¿tienes alguna pregunta? ¿Quedó claro cómo hacerlo? Brian, Sí, ¿quedó claro cómo, o sea, entendiste cómo se hace el ejercicio? ¿Tienes alguna duda? No todos son iguales. Esto es un problema como tal. Ahí simplemente respondimos a lo que nos estaban preguntando, que cuál era esa altura de ahí como tal. pues, ¿Tienes alguna pregunta, va, Prim? Me quedé ahí en tal parte, no sé. pues, hasta el momento sí te entendí, pero si quieres, volvemos y repetimos todo para que me quede más claro. No, claro, claro, por supuesto. Bueno, bien, el problema nos decía básicamente a qué altura se cortaba el triángulo. Es decir, ellos nos ponían una línea y nos decían en el mismo problema que esa línea se cortaba a la mitad de h. Es decir, teníamos que calcular h y dividirlo entre 2 para saber cuánto mide y. Es decir, y es igual a h entre 2. Pero antes debemos saber qué es h. ¿Qué hicimos nosotros? Miramos, nos dimos cuenta que es un triángulo rectángulo, nos dimos cuenta que nos dieron cuál es el valor de uno de sus ángulos, nos dieron el valor de la hipotenusa y nos dijeron que la línea que atraviesa todo el triángulo acá es h. Listo, ese es el triángulo rectángulo. ¿Ya? Identificamos que la h es 120, que nuestro ángulo es de 45 grados y que h iba a ser igual a eso. Entonces, bien, ¿qué más? A partir de estos datos, ¿qué hicimos nosotros ahora? Lo que hicimos fue tomar una de las tres fórmulas para poder calcular h en base a los datos que nosotros teníamos, ¿sí? Y correctamente tú elegiste seno de alfa, que tiene el cateto opuesto y que tiene la hipotenusa. ¿Cómo? Ah, no, no era conmigo. Ah, bueno, listo, Brian. Seno de 45 es... El 45 vendría a ser el ángulo de esa fórmula. Ahora, el cateto opuesto de ese ángulo vendría siendo toda la línea de h. Tú la colocaste donde iba h. Y luego le dividimos el valor de la hipotenusa, que es 120. A partir de ahí simplemente despejamos h, pasando el 120 para acá, que él está dividiendo, él pasa a multiplicar. Quedó de este lado. Y después multiplicamos en tu calculadora 120 por seno de 45. Y eso nos dio el valor de h, que es el que estaba acá. ¿Listo? Como sabíamos que la respuesta a lo que nos preguntaban era la mitad de h, dividimos h entre 2 y nos dio 42,425. Y esa sería la respuesta del problema. ¿Quedó un poquito más claro ahora o no sé? Sí, ahora sí quedó más claro. Listo. No sé si quieras que vayamos a otro ejercicio o dejamos acá por hoy. Vamos a ver qué más preguntas. A ver, esto que es hechos. Son hechos que dan forma al problema. Con tus palabras describe el problema. Bueno, aquí tú vas a escribir el problema. O sea, esto sí lo puedes hacer con tus propias palabras. Tú vas a escribir, por ejemplo, lo que te preguntan. Tú dices, no, aquí me preguntan la mitad de h. Para eso nosotros hicimos esto, ta, 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 ta. Tú escribes el problema. Sí, Sea, yo tengo la hipotenusa, tengo el ángulo de 45, puedo usar tal fórmula, de ahí con tus propias palabras explicas el problema. Y me imagino que esto lo resuelves en tu cuaderno, no sé, o en una hoja aparte, o detrás de esta hoja, no sé.
Le No, pones yo ahí me el imagino. procedimiento. Ya, eso sería todo ahí. Después de esta hoja, ¿cuál viene como tal? Esta de aquí. Es esta la que le viene a esa. No, Es que esas fotos se mandaron, mejor dicho, en tremendo desorden. es así. Esta es la que Esa, viene. ampliarlo un poquito más para ver. Hipótesis. Responde las preguntas. ¿Cuál es la causa del problema? ¿Cuáles son las posibilidades para resolverlo? Sí, La causa esa. del problema. Wow. ¿Cuál es la causa del problema? ¿Y cuáles son las posibilidades para resolverlo? Bueno, entiendo eso de la causa del problema, ¿sabes? Porque el problema realmente no es un problema tan bien explicado, simplemente es como una actividad matemática ahí, pero no le dan un origen. O sea, nosotros calculamos eso por calcularlo, pero no es que esté asociada a un problema real donde eso sea necesario hacerlo. Entonces, no entiendo eso de la causa. Sin embargo, ¿qué puedes poner ahí? A ver, ¿cuál es la causa del problema? Coloca la causa del problema, cuál es, identificar cuál es la altura por la que se corta el triángulo. Puedes decir eso. ¿Y cuáles son las posibilidades para resolverlo? Imagínate, te colocan 4 hipótesis donde para mí solamente para resolverlo, o sea, lo hicimos de la forma más sencilla. ¿Se puede hacer de otra forma? Sí, claro que sí. Ah, pero realmente te piden que expliques 4 formas de hacer ese problema. Ah, vamos a ver qué más. Coloca una sola hipótesis, que es la que nosotros tenemos aquí. Hipótesis 1. Vamos a emplear, tú puedes colocar aquí, se emplea la fórmula del seno de un triángulo rectángulo y habiendo identificado el cateto opuesto como h y dividiéndolo por la hipotenusa 120, de esa forma se calcula h y te explicas aquí todo lo que hicimos, ahí lo explicas. Acá a ver, lo que no sabemos. Tú, esto lo puedes colocar, lo que no sabías, las fórmulas de los triángulos rectángulos. No, aquí fue necesario encontrar o investigar sobre cuáles eran las fórmulas que se asociaban a los triángulos rectángulos y encontramos que existen relaciones llamadas seno, coseno y tangente que fueron de ayuda al momento de resolver el problema. Ya puedes colocar algo así. Y acá resuelves como te lo mostré ahí en la página esa. ¿Sí? Sí, Ya esto es, me parece que es bastante cháchara ahí para resolverlo. Entonces, bueno, eso sería todo ahí con ese problema, digo yo. Ahora, después de esa hoja, ¿cuál viene? Viene esta, este, viene esta. sí, Ah, bueno, ya esto es otra cosa muy diferente. Ya. A ver si es muy diferente. Ah, no. Esto sí es diferente, Brian. La primera parte, yo empecé realmente fue por aquí. ¿Ve? Esto de aquí lo puedes hacer, Brian. Esto de aquí, ¿ve? Ah, no, estos de aquí se resuelven con lo que te expliqué al principio de ayer, con el teorema de Pitágoras. ¿Te acuerdas? sí, Claro, es con el teorema de Pitágoras. No, o bueno, no necesariamente, ¿sabes? Vamos a analizar nada más este. Vamos a pegarle 25, 7 y X.
creo que lo digo al revés. Joda. Ujú. Bien, 25, 7 y X. Sí. Bien, Brian, algo que nosotros no tenemos aquí inicialmente son los ángulos. Si te fijas, todas las fórmulas que están acá arriba, vamos a pasarlas para acá. Listo, Brian. Este es un problema que se puede resolver por teorema de Pitágoras. ¿Y qué nos dice el teorema de Pitágoras? Te lo voy a explicar acá. Te lo voy a recordar porque eso lo hablamos ayer. Listo, en un triángulo, en el teorema de Pitágoras nos dice que la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Eso es lo que nos dice el teorema de Pitágoras. Sin embargo, Brian, este problema se puede resolver con esas fórmulas, solo que es un poquito más largo que hacerlo por acá. ¿Cómo tú lo resolverías con esta fórmula? ¿Cómo se te ocurriría? Con estas de acá, ¿Con cuáles? con estas fórmulas. O sea, lo que tú siempre haces es identificar datos. Entonces, digamos que tú eliges unos ángulos. Tú llamas a este alfa y a este le llamas beta. No los conoces, tú solo conoces los lados. Entonces, digamos que tú quieres encontrar el ángulo alfa, por ejemplo. Esa es tu incógnita ahora, Brian. Esa es tu incógnita. Entonces, Brian, ¿cuál es el ángulo, el cateto opuesto de ese ángulo? Sí, vendría siendo el 7. 7, ¿cierto? Sí. Bien. ¿Y cuál es la hipotenusa de ese ángulo? O bueno, de todos los ángulos ahí. 25. Bien, 25. Listo, Brian. Ahora te pregunto algo. Con esos tres datos, ¿qué fórmula utilizarías para resolver el problema? Ojo, ¿quieres saber cuánto es alfa? Sí. ¿Por qué lo necesitas saber, Brian? Porque es que ninguna de estas tres fórmulas te va a dar el resultado que tú quieres directamente, porque en todas tendrías dos incógnitas. Para resolver una ecuación necesitas una sola incógnita, ¿sí? Si tienes una ecuación, utilizas una incógnita, no dos. Entonces necesitas encontrar el ángulo primero. ¿Cuál de los tres utilizarías para encontrar ese ángulo alfa que está ahí? Utilizaría la primera. La primera, Brian, excelente. Nelly está por ahí. Sí. Bueno, listo. ¿Cómo te quedaría esto? Te quedaría seno de alfa igual a cateto opuesto que es 7 sobre 25. Entonces tú me vas a decir, Hanner, pero ven acá, ¿cómo yo despejo ese alfa ahí?
Ya, ese despeje, Brian, es uno de los despejes, es un despeje, digamos, que un poquito diferente, ¿sí? Cuando tú quieres saber cómo calcular un ángulo, existe un concepto que se llama arcos, son los arcos, ¿sí? Ellos se llaman arcos. Y es algo más de calculadora que otra cosa, ¿ya? Tú no puedes de pronto y que pasar el seno para el otro lado, no, no puedes. Tú tienes que aplicar, tú tienes que dejar todo eso solo como tú lo tienes ahí, deja el seno solito, siempre que vas a despejar un ángulo, lo dejas solo y aplicas algo que se llama arco seno. Es lo que quiero que Nelly te explique en la calculadora. Ya, eso se escribiría el arcoseno de 7 sobre 25. ¿Qué voy a explicarle? ¿Cómo calcular el ángulo acá en la calculadora? ¿Cuál sería alfa en ese caso? ¿Eso qué es arc? No me acuerdo. Arcoseno. El arcoseno es cuando tú quieres encontrar el ángulo de un triángulo rectángulo. El arcoseno lo pongo con shift seno. Sí, sí. Shift seno. Ah, tengo aquí. Mira. Shift y seno. Es el que sale en -1. Sí. Y lo mismo con el cos. Mira, hay profesores que lo escriben como seno a la -1, pero eso es incorrecto. Eso realmente es arcoseno. Sí, Seno o a la sea, -1 es otra cosa. Eso es, seno a la -1 es 1 sobre seno. Y es muy diferente escribirlo que en la calculadora. En la calculadora es algo para que no ocupe tanto espacio, pero haces esto. Sí, y usas este que es para 2 cifras. Cepillas, mira. Dice para dividir de esa forma. Shift, seno y esta tecla que es de división. 7 sobre 25. Te vas aquí y cierras. Ay, carajo. Eso vale. 16,26. 16,260. Hazlo tú. Se te quedó. ¿cuál sería la respuesta ahí? Ya la va a hacer. Te lo estoy pidiendo por favor. Listo, ahora para cerrar. Ah, ¿cuál sería la respuesta ahí? Ahí. Sería 16,260. Bien. O sea, 16 y un poquito más. 16,260. Ok. Bien, Brian, te pregunto algo ahora. Si tú sabes que este ángulo alfa mide 16,260, ¿cuánto mediría beta?
en esa situación? ¿Cuál sería el valor de beta ahí según lo que hemos visto hasta ahora? Ustedes tienen que poner a Brian allá en la mesa y irse a solos y ustedes después no. No, él está bien así. Estamos bien. Así que relájese. Todo bien, vamos bien. Bien, Brian, recuerda, parábola, Brian, parábola, mira. Sabemos que hay un ángulo de 90, ¿cierto? Alfa más beta, ¿qué debe dar la suma de alfa más beta siempre? Brian. Debe dar 180 en total, que sería 90 grados. Sería 180, seguro. ¿Mm? ¿Qué le estás preguntando tú? La suma de alfa más beta, ¿qué resultado daría? O sea, el ángulo. O sea, siempre. Eso es algo que siempre se cumple en todo triángulo rectángulo. Todo triángulo rectángulo. La suma de esos dos ángulos, o sea, los que no son el ángulo O sea, recto. 90. Sí, claro. ¿Cuánto daría la O sea, suma eso es lo de que tú le alfa estás más beta? preguntando a Sí, él. sí, claro. La suma de alfa Ok. más beta. Siempre, en todo triángulo rectángulo, ¿qué resultado daría? 90. 90, bien. 90. Entonces, Brian, tú sabes que alfa ahora es 16,260. Ahora, yo te pregunto, Brian, ¿a qué es igual beta en esa situación? ¿Qué es lo que te estoy preguntando? Aquí es igual beta. Ujú. ¿Qué es lo que tú tienes? Tienes una ecuación. ¿Sí? Tienes beta, perdón, tienes alfa y tienes el 90. Sí. Aquí tienes que hacer un despeje sencillito, pero súper importante. Entonces, Brian, ¿qué sería beta en esa situación? ¿Cómo haríamos para encontrar beta ahí? Sí, por eso. Aquí. Pon beta como si fuera la X. Acuérdate. Y la despejas. Despeja beta. ¿Qué es lo que necesitas? Las letras de una ecuación siempre son, digamos que, o sea, tú le puedes dar la letra que tú quieras. Hasta ahora hemos usado X, hemos usado H, hemos usado Y, o sea, tú le puedes poner a la incógnita, le puedes poner el nombre de Brian si tú quieres y no pasa nada. Sí, es igual. Ya, eso se opera todo igual. Ya todo esto que estamos haciendo no es estrictamente necesario para resolver el problema, pero simplemente estamos haciendo uso de lo que hemos aprendido para reforzar más ya. Que de pronto te lo pregunten después. Hazlo aquí si se te hace complicado mentalmente. Hazlo aquí. Saca beta. Bueno, Brian, mira, te voy a explicar cómo resolverlo. Él lo va a hacer. Ah, bueno. Sí, o sea, pon alfa más beta. Pon alfa más beta. Hazlo en otra parte, Pri. Alfa más beta igual a 90. Tú necesitas beta. Despeja beta. Sería B igual a 90 Entre alfa. No, porque alfa está sumando, no tiene que ser división. tiene que pasar a restar así. Recuerda, Entonces, Brian, siempre que es multiplicación pasa a división y si es división a multiplicación. Ahora, cuando tenemos suma y resta, digamos que se intercambian ellos. Si está sumando, pasa restando
Y si está restando, pasa a sumar. Sí, ahora escribe beta igual. Ajá, 90. Menos el valor de alfa que ya tú lo debes tener. Que es 60. Listo, ahora tengo que sacar. Haz la operación. Esto sería Eso ahí con operación. Oye, me da un resultado todo raro aquí. no te hicimos el valor aquí. Mi mente. Beta igual a 90. ¿Qué te da? Es aquí. Menos 16, 260 igual. Ese es el resultado. Ya me dijo. bueno, dile que es esto que te dio, mira para decir eso. Ah, ¿cuánto te da? O sea, ¿cómo lo resuelve, Mapi? Dile todo lo que hice. Listo, ya eso va. Sumé Ajá. alfa más beta Ujú. igual a 90 Ajá. grados. Ajá. Después separé beta y Ya, resté 90 más alfa. 90 más alfa 90, no, o 90 menos menos alfa. alfa. Menos alfa. Ah, ahora sí. Bien. ¿Y ahora? Luego resté 90 menos 16,260. Listo, bien, excelente, hasta ahí. ¿Y sería cuál el resultado? 73,74. 73,74. Y eso sería todo. Ese es beta. Ya, eso sería todo, Brian. Recuerda, Brian, siempre se cumple que la suma de los otros dos ángulos es 90. Siempre se es 90. Sean cuales sean, da 90. Y la suma de los tres juntos da 180. Y ahorita me dijeron 180, pero 180 es la suma de todos los tres ángulos internos de ese triángulo, ¿sí? Los tres sí darían 180, pero estos dos junticos, estos dos de acá, alfa y beta, siempre dan 90. Listo, Brian. Esto de aquí simplemente fue para ejercitar, ¿sí? Para ejercitar lo que nos va a servir ahora para el teorema de Pitágoras. Listo, ahí practicamos lo que es despeje de ecuaciones de suma y resta. Ayer practicaste de multiplicación y división. Ya los dos son importantes. Esto lo borramos acá y continuamos para resolver el problema, que es lo que nos dicen, ¿no? Ellos quieren saber qué vale X. Ok, Brian, como ya tú calculaste alfa, entonces vamos a colocar los datos nuevamente. Tú quieres saber cuál es X. Entonces, listo, Brian, tú sabes que alfa es igual a 16,260 grados. Sí. Listo. Sabes también que tu hipotenusa mide 25. Listo, Brian. Entonces yo te pregunto algo. Para alfa, ¿cuál es este lado que está aquí? ¿Cuál es este cateto? ¿Es su cateto opuesto o su cateto adyacente? Su cateto opuesto. Bien, Brian, excelente. Y para ese ángulo, Brian,
¿cuál sería este lado de aquí? El cateto adyacente. Bien, ese es el cateto adyacente. Tu cateto adyacente le vas a dar ahora el nombre de X. Eso es lo que tú quieres saber. Entonces, Brian, con esas tres fórmulas, ¿cuál te serviría ahora para calcular X? O sea, tu cateto adyacente. ¿Cuál de las tres fórmulas? Me serviría la primera. Ok, en la primera, lo que pasa con la primera, Brian, o sea, tú la puedes usar, sí, pero ¿qué pasa? Que ya tú tienes ya el ángulo, tienes ya el cateto opuesto, porque ya sabes que es 7 y tienes la hipotenusa. Es decir, en la primera ecuación, Brian, tú no tienes ninguna incógnita porque tú conoces todos los valores de esa ecuación. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿cuál de las otras dos utilizarías para resolver el problema? Así entiendes por qué no se puede usar la primera en la primera. Tú no tienes como incógnita lo que te están preguntando. O sea, no tienes ninguna duda con la primera fórmula. Vamos a ver qué pasa con las otras dos. ¿Cuál de las otras dos utilizarías? Recuerda, debe haber una sola incógnita. Sería la 2. La 2. La 2 se puede utilizar para ese propósito. Pero te pregunto algo adicional, Brian. ¿Crees que la tercera se puede utilizar para ese propósito y serviría? ¿O crees que la tercera no sirve para resolver el problema? ¿Tú qué dices? La tercera también serviría. Bien, Brian, las dos, mira, en este caso las dos te sirven para resolverlo. ¿Por qué? Porque en las dos tú tienes el Una ángulo y incógnita. la hipotenusa, aquí en el caso de la segunda, y acá tú tienes el ángulo y el cateto opuesto. Entonces, para este caso particular, las dos fórmulas te sirven. Entonces, bien, Brian. Ya lo que nos queda simplemente acá es despejar y terminar el problema. Escojamos entonces, vamos a poner esto un poco más pequeño. Listo, vamos a escoger coseno. Coseno es un poquito más común en estos cálculos, entonces usémoslo. El coseno de alfa, alfa sería 16,260. Eso sería igual a cateto adyacente, que en este caso es X, lo que queremos saber, y eso lo vamos a dividir entre la hipotenusa, que en este caso es 25, ¿cierto? Listo, Brian, ¿qué hacemos ahora para resolver X aquí? Primero que todo separamos la X. Bien, listo, aquí está, la separamos. ¿Y ahora? Multiplicaríamos 25 Colocamos 25 por, o no sé, 25, sí, y ahora 25 por uh-huh. 16,260. O sería por coseno de 16,260. No te olvides del coseno. Cuando está el coseno no se puede quitar así de buenas a primeras. Sí. Sería coseno, así más maluco es. Porque escribir esto con mouse es difícil. Ok, listo. Dame el resultado, Brian. ¿A qué sería igual a X aquí?
¿Qué le estás preguntando, maestra? No, ya sacando el resultado, Pri. Ah, el resultado. Sí. Ya estamos en modo calculador aquí. 25 Por coseno, espérate, sí, cos, coseno de 16,260. 260. Y cierras el paréntesis. Espérate. Vale. Tómate tu Coseno tiempo. de 16. Así. Sería 24,429. ¿Sería cuánto? 24,429. Ajá. No joda, tío, bastante cercano al 25. Sí. Espérate, yo lo voy a hacer acá. Espérate. Bueno, la respuesta, bueno, está bien. Lo que sucede es que, está bien, lo que sucede es que como hemos trabajado con decimales, ahí se nos fueron unos decimales, pero exactamente la respuesta es 24. Sí, yo lo hice acá en mi calculadora. Yo cogí todos los decimales completos y me dio 24. Ya lo resolví acá. Sí, me En faltó este poner el caso signo es igual. exactamente 24. ¿Por qué tú me dices, Hanel, pero cómo hiciste eso tan rápido? Porque yo coloqué todas las operaciones juntas de este problema. O sea, este ángulo yo lo escribí en mi calculadora completo como aparece aquí, arcoseno de 7/25. Y se tomaron todos los decimales, así me dio 24 exactamente. Entonces, bien, Brian, vamos bien. Me parece un poco curioso, porque está bastante cercano a la medida de la hipotenusa. Lo importante es que no dé mayor a la hipotenusa. Si da mayor, está malo. Entonces, bien, Brian, ahí calculamos eso. Ahora, si lo hacemos por teorema de Pitágoras, nos debe dar 24. Nos debería dar. Vamos a hacerlo ahora por acá. Vamos a resolver esto por teorema de Pitágoras, que fue lo que nos pidieron al principio. Solo que yo te quería mostrar que se podía hacer así también. Sí. Listo, Brian. Este es el teorema de Pitágoras. La suma de los catetos al cuadrado da igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Tenemos que extraer los datos y despejar simplemente. Ahí vamos a hacerlo. Vamos a extraer los datos. Tenemos que nuestra hipotenusa, en este caso, vamos a llamarla C, es igual a 25. ¿Cierto? Sí. Según los numeritos, según las letras que están acá arriba, B sería 7. Sí.
y x sería igual a. Ahora, Brian, con esa fórmula que tenemos, ¿qué tendríamos finalmente? Tendríamos x al cuadrado. A esa x al cuadrado le vamos a sumar 7 al cuadrado. Y luego lo igualamos a 25 al cuadrado, que sería la hipotenusa al cuadrado. Bien, Brian, esto es lo mismo que miramos ahí arriba, un simple despeje de la x, ¿sí? Entonces, esto lo podemos resolver por varios caminos. ¿Qué harías tú para resolverlo desde aquí? Bueno, antes te pregunto algo. ¿Tú entiendes qué es esto que yo coloco acá? ¿Entiendes lo que es 7 al cuadrado? Lo que significa esto de aquí. ¿Qué Pues, significa este número como tal? Brian. muy poco. O sea, ¿qué significa que está al cuadrado? O sea, esto es un número, sí, pero ¿cuál es ese número? ¿Qué significa cuando un número está al cuadrado? Está sin pena, Pri, tranquilo, ya. Si no sabe, no, solo dime, no pasa nada. No sabes. Bueno, Brian, esto es algo asociado a algo que se llama potenciación, ¿sí? La potenciación es una operación, yo te voy a explicar ahora qué es, y esta operación de potenciación es contraria a otra operación que se llama radicación, ¿sí? Ellas son contrarias entre sí. Brian, 7 al cuadrado significa 7 Voy a hacer un video. multiplicado por 7. O sea, 7 dos veces multiplicado. Si no fuera 7 al cuadrado, sino que fuera, por ejemplo, 7 a la 3, sería 7 por 7 por 7. Si fuera, por ejemplo, 7 a la 4, sería 7 por 7 por 7 por 7. ¿Sí me entiendes? Sí, ¿Vale? Eso es sí. lo que significa ese cuadrado que tú ves ahí. Entonces, para este caso, 7 al cuadrado es 7 por 7. ¿Ya? Sí. Listo. La operación contraria a la potenciación, Brian, se llama radicación. Entonces, ahí es donde viene la radicación. No, la radicación sería algo así. No sé si tú lo has visto. ¿Sabes lo que significa esto, la raíz? Ah, la raíz, esto es un número. Raíz de 7 es un número. Eso es un número como tal. Entonces, la raíz, ¿qué es lo que significa como tal, Brian? Es un número. Es que digamos que te vas a embolatar con esto que te voy a decir, pero bueno, mira, la radicación es Hanner, el mismo número elevado a la 1 medio. Ajá, María Elías, ¿sí? no te metas con eso porque lo vas a enredar y se lo va a olvidar todo lo que estás diciéndole de Es lo que que, estamos bueno, haciendo. dale. Bueno, lo que Él, pasa es él que, vas a hace, ver, es que se necesita para lo que vamos a sí se despejar aquí. necesita, pero, o sea, te das cuenta que no tiene las bases. No, sí, ahí mañana vamos a hablar de potenciación y radicación, de qué es un índice, de qué es la base de una Hay que hay señales potencia, de o lo sea, más todo inicial. eso. Vamos a echar más atrás, a hablar de potenciación y radicación, porque eso se necesita. Mira, para tú resolver esta ecuación, no basta solo con lo que hemos dado hasta ahora, ¿sí? Sí, porque toda está Es elevada. necesario que conozcamos conceptos de potenciación y radicación. Bueno, pero bien, Brian, resolvamos hasta donde podamos. X al cuadrado más, ¿a qué sería 7? ¿A qué sería igual 7 al cuadrado? Sería igual a 7 por 7. ¿Cuánto es 7 por 7?
7 por 7. Ujú. 7 por 7 son. Por 49. 49. Muy bien, Brian. ¿Sabes algo? Listo, Brian. Esto sí lo puedes hacer en calculadora porque yo no sé cuánto es 25 por 25. ¿Qué es igual 25 por 25? 625. Bien, 625. Listo, Brian. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que, ¿cómo es que tú le dices? Tú no dices despejar, tú dices separar. Tenemos que separar X, ¿cierto? ¿Qué hacemos ahí para separar X? ¿Mm? ¿Qué hacemos para separar X a partir de aquí? Tendríamos Recuerda, a la X le estás sumando un número. Cuando pasa del otro lado, ¿cómo pasaría? a restar A restar, bien. Sería X al cuadrado. Es igual porque ya la separaste. Es igual a 625 menos 49. Si tú sí, haces esa resta, ¿qué valor te daría? 576. Ok, 576. Yo estoy rogando y rogando que me dé 24 este resultado porque voy a quedar como un zapato donde eso no dé 24 aquí. A buscar en qué nos equivocamos allá arriba. 576. Veo la cosa grave, grave. No porque estoy preocupado de que eso me dé 24 ahí. Bien, Brian. Te lo voy a explicar de una forma sencilla, ¿sí? Porque esto es lo que tú vas a aplicar para esta guía. Ya después no, digamos que conversamos un poco más de potenciación y radicación. Pero mira, así como tú tienes la X, tú no puedes dar el resultado todavía porque ella está elevada al cuadrado. Entonces, Brian, como yo te decía ahorita, la operación contraria a la potenciación es la radicación. Es decir, que para tú despejar X, debes sacarle la raíz al número que está del otro lado. Y eso quedaría de esta forma. Ojo, esto que voy a hacer, Brian, solo lo puedes hacer si está elevado a la 2, ¿oíste? Un momentico. A otro número no se Hanner, puede. ¿Cómo? Hanner, ¿cuánto falta para que terminen el ejercicio? Que yo me tengo Ya que ir vamos a para allá terminar. arriba. Ya vamos a terminar. No te demores, por favor. Vale. Bien, Brian. Listo. Le saca eso para terminar, pues, si está elevado al cuadrado, lo que tú vas a hacer es lo siguiente. Dejas la X sola y a todo lo que está del otro lado le vas a poner una raíz. Y ya. ¿Cuál es la raíz de ese número, Brian? Eso lo puedes hacer en la calculadora. Eso se hace en la calculadora así, mira. Sí, el resultado es 24. 24, correcto. Nos dio lo mismo que arriba, ¿sí ves? Sí. Ya quedo yo ya libre de culpas aquí. Da exactamente lo mismo. Este procedimiento que hicimos aquí, Brian, es el procedimiento con el que se resuelven estos ejercicios de la guía, ¿sí? Los del segundo. Sí. Ya, estos dos se resuelven de la misma forma. De la misma forma, ¿ya? Solamente aplicando bien el teorema de Pitágoras, ¿sí? Entonces, Brian, ¿tienes alguna pregunta? ¿Algo que quiera aclarar? ¿Mm? No. Seguro.
Bueno, mira, tarea. ¿Qué tarea te va a quedar? Que resuelvas los otros dos. Listo. Resuélvete los otros dos y mañana yo te explico el primero, ¿sí? Que no, ya no tenemos más tiempo hoy ya. ¿Oíste? Bueno, Dale, listo, Brian. Entonces, eso sería todo por hoy.